bendiciones el día de hoy, ¿verdad? Un día especial que hizo Dios para adorar, para estar juntos, que da el privilegio de estar aquí reunidos. Los que no pudieron venir, que Dios los bendiga donde están, ¿verdad? Que sanen, que escuchen la palabra de hoy. A todos aquellos que nos miran por redes sociales, que Dios los bendiga, que Dios les hable su vida, que tomen un tiempo para escuchar la voz de Dios, que hable a nuestra vida, que aquellos que están enfermos, que Dios los sane, que Dios glorifique sus vidas. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar nuestro servicio. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, que esta palabra de hoy, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Todos aquellos que nos miran, Señor, Padre Santo, bendícelos, Señor. Habla, Señor, Padre. Llénanos de ti, Señor, de tu gracia, de tu amor, Padre Santo. Danos la sabiduría, Señor, Padre Santo, para cada día hablar de ti, Señor. Gracias, Señor, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos levantas, Señor. Cada día es tu caminar, Padre Santo. Bendice a los niños, Padre. Llénalos, Padre Santo. Derrama tu gloria, Señor. Usa al pastor, Señor. Usa su voz, Padre Santo. Que esa palabra es tuya, Señor. Nos llene, Señor. Que no nos vayamos como llegamos, Señor. Que nos vayamos llenos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Amén. Algo sencillo, ¿verdad? Pero sabroso nos va a hablar el Señor ahora, ¿verdad? Por alguna razón, nosotros a lo largo de nuestra existencia, de nuestra vida, hemos tenido muchos problemas, ¿verdad? Desánimos, pues a veces nos equivocamos, nos vamos por direcciones equivocadas, ¿verdad? O inclusive pensamientos equivocados. Entonces, ¿cómo vamos a ser mejores cristianos? ¿Cómo podemos ser mejores hijos de Dios? Pues nos quitémonos el estereotipo de cristianos y digamos, ¿cómo podemos ser mejores hijos de Dios? Entonces, necesitamos aprender a orar, porque realmente, pues, cada quien tiene su estilo de orar, su forma de orar, pero no hay un, ¿cómo se llama? Un esquema o no hay una manera de hacerlo, ¿verdad? El Señor Jesús nos dejó el ejemplo del Padre Nuestro, que es una manera o una forma de cómo hablar con el Señor. Entonces, yo hoy quiero llevarte a través de la palabra y enseñarte cómo te puedes preparar para orar. Porque necesitamos prepararnos para orar. Nosotros no podemos empezar a orar nomás así, te lo voy a decir, a lo loco, ¿verdad? Porque para orar necesitas gas, es como un motor. Nosotros somos como un motor. Para poder orar necesitamos primero ser llenos de combustible o de gasolina como un motor, ¿verdad? Entonces, si no tenemos gasolina o si no tenemos combustible, ¿cómo vamos a tener las fuerzas para encender, que ese motor se encienda y empiece a funcionar como Dios quiere? ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a través de la Biblia descubrir cuál es ese combustible que necesitamos para que podamos ser unos eficaces oradores. ¿Te gustaría que Dios escuchara tu oración? ¿Te gustaría que Dios respondiera a tu oración? Pues vamos a la palabra de Dios para poder entender cómo este hombre le hizo, cómo Asa, creo que se llamaba este rey, que a través de orar y a través de tirar todos los altares que su padre había puesto en Israel, él pudo acercarse a Dios y Dios pudo hacer un milagro precioso en su vida. Amén. Le dije Segunda de Crónicas, capítulo 14. Amén. Sí, Segunda de Crónicas. ¿Sí dije Segunda de Crónicas? Es que no lo tiene esa Biblia.
¿Cómo? ¿Se la arrancaron? No. ¿Cuál? Dice la página 563 y 56. No la tengo. 12, no más presta el 12. 13. No, 3 Corintios, exacto. 3 Corintios. ¿14? ¿Sí lo tienen el tuyo? No me vengan a decir que no tienen 14 de Crónicas, ¿verdad? Por favor. Es una historia preciosa, la hemos escuchado un montón de veces. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a empezar a leer del verso 10 en adelante. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y, oh Jehová, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo con que él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Pero fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos. Y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. 15. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, yo predico porque estás conmigo. Paso un carbón encendido en mis labios para que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Amado Dios, te pido perdón por toda la iglesia. Padre, que a través de las redes sociales, nuestros hermanos en Pakistán, en Veracruz, Costa Rica, en Hidalgo, reciban esta palabra que viene de parte tuya, Señor. Gracias por la bendición que tuvimos o tuviste tú, Señor, en Pakistán, Señor, por esas almas que se entregaron a ti, Señor. Te pido que sigas usando a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestro hermano Tambir y a nuestra hermana Foisa. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Sígalos usando de una manera grande. Y mis hermanos aquí presentes, te pido una doble porción de tu espíritu. Y los que no pudieron venir, que puedan ellos recibir su bendición, su sanidad y lo que tanto anhelan, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, realmente, ¿cómo le vamos a hacer para prepararnos para nuestra oración? Porque cada uno de nosotros tiene su propia oración, su propia petición. Lo que tú necesitas, no lo necesito yo. Cada uno de nosotros necesitamos una petición, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una necesidad, ¿verdad? Aunque a veces son colectivas las necesidades, son en grupo, ¿verdad? Pero son individuales, cada quien tiene una necesidad. Entonces, a lo largo de mi vida con el Señor, a lo largo de caminar con Dios, he descubierto que es mucho mejor empezar el día con una oración, ¿verdad? Cuando uno se levanta, dice, pues vamos a orar, ¿sí? Pero he descubierto que si me levanto en la mañana y empiezo a orar, no tengo alientos, no tengo fuerzas, no tengo ganas, como que la carne está pesada, ¿verdad? El espíritu dice que sí, dice que brama con palabras indecibles, porque tiene necesidad, ¿verdad?, de ser llenado de la palabra, de la presencia de Dios. Entonces, a lo largo de mi caminar con Cristo, he descubierto que es mucho mejor empezar el día no orando, hermano, discúlpeme, leyendo la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es el alimento, es lo que nos va a dar las fuerzas para orar. Hágame un favor, póngalo por práctica y después platicamos. Lea la palabra de Dios en cuanto se levante, o lea la palabra, no sé a qué horas ores. Muchos oramos al despertarnos, muchos oramos a mediodía, muchos oramos como estilo musulmán, ¿verdad? Cada 3 o 4 horas, no importa, usted ore. Pero antes de orar, hágame favor de leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que le va a dar, ¿cómo se dice? Las fuerzas interiores de realmente cuál es lo que usted necesita decirle a Dios. Porque cuando usted lee la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios nos quebranta. La palabra de Dios dice que es como la espada de 2 filos, que cuando entra, corta, ¿verdad? Y cuando sale también. Entonces ahí cuando nosotros estamos quebrantados por la palabra de Dios, es cuando nos sensibilizamos y es cuando nuestra alma quiere ser llena de la presencia de Dios. Yo te puse el ejemplo que somos como un motor de gasolina, que necesitamos la gasolina para poder tener fuerza, para poder tener potencia, para que haya esa chispa dentro de nosotros y pueda pasar lo que tiene que pasar con nuestra vida. ¿Y cómo te pongo el ejemplo del motor? Bien sencillo, hermano. La chispa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el del cerillo, es el que prende la flama, es el que puede estar presente en nuestros corazones, hermanos, desde muy temprano, con una verdadera fuerza muy íntima dentro de nosotros cada mañana. Porque dice la Biblia que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la chispa para que podamos aprender y podamos tener una oración exitosa, ¿sí? Entonces, antes de orar, necesitamos que nuestros corazones se llenen de la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya poder en esa oración. Porque si no leemos la palabra de Dios, hermanos, esa oración no va a llegar al cielo. Esa oración no tiene autoridad, esa oración no tiene poder. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios, ¿sí? La humilde lectura, oílo, la humilde lectura, porque eso es la lectura. La lectura es para gente humilde, para gente que reconoce que necesita aprender. Nosotros nunca vamos a parar de aprender. Yo he leído la Biblia no sabes cuántas veces. Te puede dar un número y puede hasta mentirte. Pero he leído la palabra de Dios lo suficiente para entender y descubrir que cuando uno es humilde y reconoce que necesita aprender, te enseña la vida que es el creador del universo. Dios nos enseña. Por eso tú y yo nunca vamos a terminar de aprender. Vamos a estar ya grandes de edad, pero Dios nos va a enseñar algo nuevo a través de la lectura cotidiana y sistemática y la meditación en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae consigo mismo, trae fe, poder y deseo de orar. El deseo de orar viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que aprender de su nuevo amor y tenemos que contemplarnos, amén, en sus misericordias, lo que Él hizo en el pasado con nosotros, porque nosotros somos un milagro caminando, hermanos. Estamos vivos por la purita gracia y misericordia de Dios. Por eso tú te debes de regocijar en tu corazón, dentro de ti, porque Dios ha estado en tus caminos desde que naciste. Porque dice que Él te apartó desde el vientre de tu madre para este tiempo, porque eres la generación escogida para esta época. El portador de gracia, el portador de gloria vas a ser tú. No va a venir alguien más a hacer lo que tú tienes que hacer. Si estás esperando a que venga alguien a hacerlo por ti, no va a venir. Si estás esperando que venga el millonario para construir la iglesia, no va a venir. El millonario yo ya lo tengo aquí, ¿sí?
aquí está el millonario. ¿Y quién es, pastor? Pues tú, pues, hombre. Tú eres el millonario. Tú eres el que vas a hacer la obra. ¿Cómo? No sé, no me preguntes. Pero tú lo vas a hacer por la gracia y misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, yo sé, hermanos, que aprendemos de su amor. Yo sé que cada vez que contemplamos sus misericordias, nos gozamos. Porque es cierto, es totalmente cierto. La Biblia dice en Juan 6:63, y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado. ¿Por qué? Porque dice Jesús que son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios, ¿sí? Por eso tenemos que empezar siempre con una lectura. Aunque sea pequeño, un versículo, 2 versículos, hermano, pero leamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para terminar con una oración. Y no necesitamos tener esas oraciones hermosas, porque hay gente que sabe orar. Tienen un léxico, wow, que te dejan así anonadado, decía mi hija, porque dices, wow, qué bonito hablan. Y luego rematan al final hablando en lenguas y dicen, wow, estos de plano ya les están saliendo las alas. Pero ves que su vida es un caos. Ves que su familia toda peleada, toda revuelta, no les alcanza para la renta, no tienen nada. Dice el hermano Pablo que suenan como botes viejos nada más, puro ruido hacemos. Y eso es lo que yo te digo en el nombre de Jesús, eso es lo que yo no quiero para tu vida. Yo quiero que digas 2, 3 palabras, pero con poder y autoridad. Y que se cumpla la palabra que acabas de dar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay palabra de un justo que caiga al suelo sin que antes se cumpla. Entonces lo que tú digas se va a hacer una realidad en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está la profecía. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sí? Entonces, tenemos que leer la palabra de Dios primero para que Dios abra nuestros ojos, abra los ojos del alma, del entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento es lo que tú necesitas hablar con Dios, lo que realmente Dios necesita que tú hagas, lo que Dios te va a dar. Porque nosotros a veces pedimos cosas que no son para nuestro bien. Las queremos para nuestros placeres y deleites, pero realmente eso no edifica y realmente no construye nada. Entonces Dios no va a hacer nada. Pero si tú y yo leemos la palabra de Dios sistemáticamente y pensamos, hermanos, en una buena porción de ella cada día, yo te voy a decir algo, te va a dar hambre y sed de justicia y vas a querer leer cada día más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es Cristo. La Biblia es el carácter de Cristo impreso en un papel. Deseamos conocerle por completo. El anhelo de mi corazón es que tú y yo busquemos de día y de noche la presencia de Dios. Que no solamente busquemos su rostro o sus manos, que lo busquemos todo. Porque necesitamos todo. ¿Sí? Mira, cuando tú y yo oramos, fijemos nuestros ojos, fijemos nuestro pensamiento en el Padre Celestial. ¿Y cómo debemos empezar una oración? Adorando a nuestro Padre, diciéndole cuánto le amamos, decirle: Padre, por ti yo tengo mucha fe, porque tú la has puesto en mí, porque tú me conociste, porque tú me encontraste, porque tú me buscaste primero. ¿Sí? Nosotros no queríamos nada con el Señor, pero el Señor nos encontró. ¿Sí? Mira, no nos habremos extendido mucho en la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, y probablemente no tengamos gran experiencia como la tuvo Isaías. Tal vez nunca seamos un Isaías, ¿sí? Tal vez nunca seamos un Jeremías, ¿sí? Pero te voy a decir algo: podemos contemplar la majestad y la gloria de nuestro Dios cada mañana. Cada mañana que despertamos, cada día que nosotros miramos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos,
Ahí podemos ver la gloria de Dios. Hermanos, cada versículo de la palabra de Dios que tú y yo leemos es como un diamante que a través de resplandecer ilumina nuestros corazones, ¿sí? Y hace ese multicolor o como decimos, la multiforme gracia de Dios que hay en nosotros. Mírate, eres hermoso, eres hermosa, eres precioso, eres preciosa, porque vive y reina el Señor en ti. ¿Sí? Como le dijo a Moisés, ¿verdad? Levántate y resplandece, hermano, porque es tu tiempo, es tu hora que ha llegado. Por eso necesitamos adorar a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él es, no por lo que nos va a dar o por lo que tiene. Vamos a adorar a Dios por lo que Él es, ¿sí? Pero, tal vez en momentos nosotros podemos buscar palabras de adoración en el libro de los Salmos. Y a través de leer la palabra de Dios, a través de nuestros labios van a fluir palabras hermosas, porque también nosotros exclamamos, también nosotros decimos Abba, Padre, porque lo necesitamos. Mira, Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando dice cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar en adorarle y decirle: Padre, te amo, te adoro, Señor. ¿Por qué? Porque después de adorar a Dios viene una forma de decir: Señor, gracias. Tener una acción de gracias hacia Él y darle gracias por lo que Él ha hecho y lo que está haciendo con cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso, después de haberle adorado por lo que Él es, nos sentimos mucho más inclinados a darle gracias por lo que Él ha hecho en nosotros. Y por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Los portaaviones, ¿los conocen? Donde van los aviones cuando van a la guerra, ¿cómo los avientan, cómo los lanzan? Cuando tú das gracias a Dios, cuando tú adoras primero a Dios y das gracias a Dios, el Señor te catapulta o te lleva a otra dimensión, donde entra tu espíritu con el Espíritu de Dios y empiezas a hablar cara a cara con Él. Y empiezas a conocer realmente lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? Cuando nuestras oraciones son pesadas o son lentas, el Espíritu del Señor te catapulta o te esfuerza para que las hagas más mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con problemas? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con obstáculos en nuestro propio descuido de agradecer oportunamente a Dios? Porque a veces queremos darle gracias a Dios, pero decimos al rato, y llega un rato que nunca lo hacemos, ¿sí? Entonces, yo te voy a decir algo, deberíamos, escucha, deberíamos, a mí casi no me vas a oír hablar de esto, pero nosotros deberíamos, más seguido o más frecuente, deberíamos arrodillarnos y decirle al Señor cuánto le amamos. De rodillas decirle a Dios: te amo, Señor, te alabo por lo que has hecho, ¿sí? Y levantarnos sin nada, simplemente con el agradecimiento a Dios. Que no nos levantemos con nada, sino que simplemente le digamos: Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Jesús nos da un gran ejemplo en Lucas 17:17. Dice: no hubo quien volviese y diere gloria a Dios, sino este extranjero. Y muchas veces así ha pasado con nosotros. Dios ha hecho tantos milagros en nuestra vida que nunca hemos regresado ni siquiera a darle gracias, ¿sí? A veces nosotros queremos ser misioneros, queremos ir a otro lugar a predicar el evangelio. Si el Señor me llama a la China, me voy a la China. Pero tenemos una china vecina que ni siquiera le decimos buenos días, ¿verdad? Entonces, hermano, aunque hay obstáculos en nuestra vida, nosotros tenemos que ser agradecidos en nuestras oraciones. Yo sé que a veces tenemos días desesperados. Yo sé que a veces pues no tenemos ni tiempo, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque somos personas que vivimos en un mundo muy acelerado. Pero vamos a tomar un tiempo
Vamos a tomar un tiempo, ¿sabes para qué? Para hablar con Dios. Vamos a encerrarnos en nuestras recámaras antes de dormir o después de levantarnos. ¿Por qué? Porque hay una leyenda que dice, la alabanza cambia las cosas. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros bendecimos a Dios, las cosas suceden, ¿sí? El Señor, cuando tú alabas y adoras, te da las llaves del cielo. ¿Para qué? Para que puedas entrar en su presencia y le puedas así preguntar como David cara a cara. Y pueda Dios decirte que tú tienes un corazón conforme al de David. Porque David tenía las llaves para entrar a la presencia de Dios. Porque David era un hombre con muchos problemas, con muchas necesidades, pero él sabía entrar en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía David? Que era una persona que sabía pedir perdón, que era una persona que sabía arrepentirse de lo que había hecho y de lo que había dicho, pero se arrepentía de todo corazón, no solamente de labios, como muchas veces nosotros. Nosotros pedimos perdón, ¿sí? Pero seguimos haciendo lo mismo. Continuamos haciendo lo mismo. Si tú y yo pedimos perdón, tenemos que hacerlo de corazón. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos redarguya y cuando venga otra vez la tentación o venga otra vez el deseo de pecar, no lo hagamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser como David. La alabanza o acción de gracias es mencionada más de 200 veces en el libro de los Salmos. ¿Sabes dónde se menciona por primera vez la alabanza en la Biblia? En Génesis 29, 35. ¿Por qué? Porque nuestro Señor provino de la tribu de Judá. ¿Y sabes qué significa Judá? Alabanza. ¿Sí? El Salmo 107, 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Nosotros seguido leemos en el libro de los Salmos esas enseñanzas, ¿sí? Como el libro de los Salmos señala tanto la alabanza como las promesas de Dios para nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Dijimos adorar, dar gracias. Lo tercero, nosotros tenemos que hablar con nuestro propio Padre, ¿sí? Venimos a Él como hijos propios o venimos como adoptivos. Hijos, ¿verdad? Somos hijos, somos propios, ¿verdad? Somos sus hijos. Entonces, ¿sabes que un hijo sabe todo lo que el padre es? ¿Sabes que un hijo sabe todo lo que el padre tiene? Entonces, no nos debemos olvidar que Él es nuestro Padre Todopoderoso, nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Isaías 40, 22 dice: está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Es también nuestro propio y querido Padre. ¿Sí? Mira, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos Abba, Padre. ¿Sí? Y lo respalda Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, escucha, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. ¿Sí? Entonces, la palabra Abba es un término que denota intimidad con el Padre. ¿Sí? Papito lindo, pues. Eso es realmente Abba. Abba es papito lindo, ¿sí? En nuestra lengua de nosotros, ¿sí? Nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, con una sencillez. ¿Verdad? El hermano me causa temor, lo voy a decir. Me causa temor lo que el hermano dijo cuando llegó. Esto es para los niños. Ajá. Entonces, cuando a mí me dijeron esto es para los niños, yo dije, es para todos. Porque todos somos niños. Aquí dice, y por eso me estremezco, porque es algo que Dios me dio a mí en la mañana, para que te lo dijera ahorita.
Entonces me lo confirmó que sí es Dios. O sea, cuando el hermano dijo eso, yo para mí lo tomé como una confirmación de parte de Dios. Y es una bendición para ti. Va a ser una explosión en tu vida lo que Dios nos está enseñando. ¿Sí? Nos acercamos a Dios con fe. ¿Sí? Dice que una niña estaba pasando una noche en casa de una amiga y que tenía un poco de temor y que preguntó que si podía decir sus oraciones como de costumbre antes de ir a dormir. Y su oración fue: Padre, ¿no quisieras hacerme sentir tranquila como cuando me voy a la cama de mi casa? Se detuvo un momento y luego añadió: por supuesto que tú quieres. ¿Qué te quiere decir esto? Que la niña ya sabía la respuesta. Nosotros como hijos de Dios ya sabemos la respuesta a nuestra petición, porque estamos conectados a su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuánto, hermano, podemos aprender de un niño? ¿Verdad? Entonces, cuando estamos en la escuela de la oración, los vemos cómo ellos aprenden a orar y cómo en una hermosa, ¿cómo se dice? Expectación de humildad. Porque los niños dicen la verdad, hermanos. Y qué precioso es ver a un niño adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, yo te invito a que como un niño confíes en Dios. Dios conoce tus necesidades. Dios sabe lo que ocupas todos los días. ¿Sí? Y así como un niño, no estemos angustiados por la comida o por el vestido. Nosotros ya sabemos eso. ¿Ah? En el Salmo 131, David habla respecto a eso. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos cada día o cada momento estudiar sobre cómo recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? La misma naturaleza de un niño quiere decir eso. ¿Por qué te digo eso? Porque el Señor Jesús en Mateo 18, 3, 4 dijo que de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, no solamente debemos alimentarnos de la palabra de Dios, ¿sí?, sino adorar al Señor. Debemos vernos a nosotros mismos mostrándonos delante de Él y decirle que queremos una relación con Él, que necesitamos estar con Él. Nosotros necesitamos anhelar de su presencia, anhelar de su amor. Amén. Y lo cuarto, la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está lastimado? ¿Está herido? ¿Está feliz? ¿Está triste? Pues en todo tiempo, en todo momento, nosotros tenemos que orar y bendecir a Dios. ¿Sí? Vemos, hermanos, la miseria. Escucha lo que voy a decir. Vemos la miseria de nuestros corazones. ¿Cómo la vemos? Porque una visión de la gloria de Dios y de su gracia trae consigo mismo una visión de bajeza de nuestros propios corazones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el corazón de Dios no se puede escudriñar ni se puede entender. Pero Él conoce tu corazón, conoce el de nosotros, que hace ver nuestro corazón insignificante y pequeño al lado de Dios. Porque nosotros a veces nos creemos buenos. Nos creemos que estamos haciendo las cosas bien y no es cierto. No estamos haciendo lo que Dios quiere. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque a todo le estamos buscando un pretexto, a todo le estamos buscando una excusa para no hacer la obra de Dios. Y esa es la naturaleza humana. Por eso, hermano, a medida que yo fui leyendo estos versículos tras versículos, empecé a examinar mi corazón y me empecé a sentir completamente mal. Me entristece lo que te digo, porque digo, soy el pastor de la congregación y mi corazón es insignificante a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no quiero confesar lo que soy.
Yo tengo que reconocer que lo necesito. Yo tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocer que estoy lleno de cosas que no son buenas. Dios quiere amarme y bendecirme, pero yo no me dejo. ¿Por qué? Porque en nuestros propios pensamientos nos condenamos. Cuando nosotros decimos vituperio en propia boca, eso es pecar, hermanos. Nosotros no somos mejores, no somos buenos. ¿Sí? Por eso, mira, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Decírselo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. No necesito pedirle al Señor en este momento el don de ciencia para decirte en tu cara que has fallado o qué le hace falta, a qué te hace falta a ti. Tú sabes tu necesidad, tú sabes lo que tú sientes. Yo sé lo que yo siento y Dios me está confrontando en este momento y me está diciendo lo que te estoy diciendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y nuestros pecados nos va a limpiar de toda maldad. Por eso, en este punto de nuestra vida, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle que lo necesitamos. Vamos a decirle que le amamos. ¿Por qué? Porque Él dio su vida en el Calvario. Él derramó su sangre preciosa en esa cruz. ¿Para qué? Aleluya. Efesios 2:13 dice: ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, a través de su sangre preciosa, tú y yo tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Lo quinto, la confesión. Tenemos que confesar nuestros pecados. Yo hablaba hace muchos días, hace muchos meses con un hermano y me decía: pero es que usted no es Dios para confesarme con usted. Yo no quiero que se confiesen conmigo. Usted confiésese con Dios. Vaya a lo más íntimo de su ser, de su casa, y allá de rodillas usted confiésese con Dios y pídale perdón a Dios. ¿Sí? Mira, entre los principales pecados que debemos confesar está lo siguiente. El pecado número uno que nosotros realmente tenemos, el número uno, es que tenemos que reconocer que no nos gusta orar. A los seres humanos no nos gusta orar. Ese es el pecado número uno. Que nuestros corazones son tan mal agradecidos, tan desarmados, que ni siquiera queremos hablar con nuestro Padre. Ni siquiera queremos darle gracias. ¿Sí? Que no sabemos orar y que nuestros corazones claman por Él. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a hacerlo. ¿Sí? Que no podemos orar y que en el pasado le hemos fallado miserablemente a Dios porque no hemos orado como deberíamos orar. Pero yo te invito a que le hables a Dios de lo más profundo de tu ser y le digas que te ayude, que te enseñe. ¿Sí? Porque tenemos que tener una comunicación con nuestro Padre. Nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que ser diferentes. Pero la única manera que vamos a ser diferentes es reconociendo que no nos gusta orar. Y decírselo: no me gusta orar, Padre. Soy un mal agradecido porque no te he dado gracias por esto, por esto y por esto. Y tú sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Y te aseguro que no le has dado gracias. Porque no soy yo el que te conoce. Es el Padre que está en el cielo que nos conoce a todos. Entonces, dile: no quiero orar. No he querido orar, Señor. Te he fallado. Pero aquí estoy. Ayúdame. Y eso es lo sexto. Pedirle ayuda a Dios para todo. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque si recibimos ayuda de Dios, las cosas van a ser más fáciles. Si tú eres honesto con Dios, si le dices la verdad a Dios,
si confiesas tu impotencia, tu ignorancia y tu fracaso, en una forma segura, podremos contar con la ayuda inmediata de Dios para nuestra vida. Aleluya. Porque el principio de todo, hermano, hermana, es reconocer nuestro error. Cuando nosotros reconocemos nuestro error, es como que caemos al suelo y el Espíritu Santo nos levanta. Y nos levanta como personas distintas, personas diferentes, porque nuestra vida nunca más vuelve a ser igual. ¿Sí? Dios nos está revelando en este momento cómo nosotros tenemos que ser. Honestos. ¿Sí? Decirle de nuestra ignorancia, decirle de nuestra impotencia, nuestro fracaso. Nuestro Señor nos está abriendo los ojos del alma. Dios nos está enseñando algo poderoso. ¿Por qué? Porque nos va a levantar. Pero sabes, te va a levantar con autoridad, con poder y con una provisión que no ha sido hecha por ningún hombre. Aleluya. Una provisión que es hecha por Dios. ¿Para qué? Para que no vuelvas a flaquear, para que no te vuelvas a desanimar, para que no vuelvas a tener excusas. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas de Moisés cuando tenía aquella lucha con Amalek? Que ya estaba casado, que se subió a una montaña a levantar las manos y que cuando él tenía las manos levantadas el pueblo ganaba y cuando él bajaba las manos el pueblo perdía. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Te acuerdas de Éxodo 17? Dice que se sentó en una piedra y que sus manos fueron sostenidas por dos personas, por Aarón a un lado y por el otro lado Hur. ¿Te acuerdas de esa historia? Entonces, hermano, y aquí Dios te va a revelar algo precioso. Aarón, como sacerdote, simboliza la intercesión de Cristo a la diestra de nuestro Dios. Eso significa Aarón. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puedes también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Con eso empezamos a tomar aliento en la batalla. Cuando Dios te levanta tu mano derecha. Ese es Jesús que te está levantando. Eso significa Aarón. ¿Qué significa Hur? Hur significa y representa la bendita ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pastor tú te pones a decir eso? Mira, Romanos 8:26, mira lo que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El triunfo es de nosotros. Jesús y el Espíritu Santo. Mira, mira. Y eres el que nos levanta las manos. Es que me duelen las manos. Sí, a la carne no quiere, porque la carne es bien pretextera. Pero mira a Jesús y mira al Espíritu Santo, te levanta tus manos. ¿Sí? Pues Dios te va a bendecir de una manera increíble. Entonces, mientras Moisés dice que tenía las manos sostenidas en lo alto, Josué fue capaz de vencer en el valle. Porque Josué era el que andaba allá todo lo que da. ¿Verdad? Entonces, así pasa. Entonces, hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos limpie con su sangre preciosa y poderle decir que no podemos orar, que no sabemos orar, que ni siquiera sentimos el deseo de orar, y le rogamos que nos llene de su Espíritu para que nos enseñe y nos ayude a orar. Yo necesito más del Espíritu Santo. Tú necesitas más del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ayuda hay para los hijos de los hombres? De hecho, mira, no hay una verdadera oración. Cuando Dios y el Espíritu Santo clama a nosotros, a Dios Padre, Él en el irresistible nombre del Señor Jesús. Ese es el secreto de secretos en la oración. Entonces, Dios se complace en confiar,
¿sí? En nosotros. Por eso Él nos dejó la Biblia, Él nos dejó sus enseñanzas de un tema determinado en la primera mención de lo que la Biblia dice. En Génesis 4:26 leemos. A ver, ¿dónde? Aquí. Ya Set también le nació un hijo y se llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hermanos, Dios se sale del camino en docenas de lugares para hacernos saber que los hombres en la Biblia tienen un significado muy profundo. ¿Sí? El nombre de No significa flaqueza y debilidad. Entonces, podemos entender esto, que Enoc es un nombre hebreo, ¿verdad? Y de un vocablo hebreo que significa ser frágil, débil o enfermizo. Hermanos, en los días cuando los hombres se dieron cuenta, después de haber visto la muerte trabajar alrededor de ellos, de que desesperadamente eran impotentes y débiles, es cuando empezaron a invocar el nombre de Jehová. Mientras no hay problemas, todo está bien. Nadie se acuerda de Dios. ¿Sí? Yo te voy a decir algo y ya con esto terminamos. Hoy, en nuestros días, sin darnos cuenta de esta realidad y confesarla, nosotros nos deberíamos mantener, en lugar de decir servicios de los domingos, deberíamos llamarle escuela de oración y pasarnos una hora aquí orando. Vamos a tener que hacer servicios de oraciones, hermanos, para poder orar juntos y que el pastor vea, ¿verdad?, que oran. No, hermanos, ya te lo dije, yo soy tu pastor, yo no te voy a empujar, yo no te voy a jalar, yo no te voy a obligar a hacer nada que tú no quieres. Yo te voy a enseñar, te voy a ministrar, te voy a ayudar si tú quieres. ¿A las fuerzas? Nada. Sabiéndote tus malas costumbres y tus mañas para controlarte, tampoco. Yo te amo como eres y te doy el beneficio de la duda. De todos modos, la Biblia dice que vamos a compadecer todos ante el tribunal de Cristo. Yo te voy a ayudar, te voy a enseñar, te lo he dicho. Yo camino contigo en el fuego. Si quieres cambiar, si quieres regenerarte, si quieres ser diferente. ¿Sí? Pero si tú no caminas conmigo, yo no voy contigo. ¿Sí? Porque así deben de ser. Porque dice la palabra de Dios que si dos son fuertes. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. ¿Verdad? Y nos animamos unos a otros. Entonces, yo te animo, te exhorto a que, a fin de cuentas, tomes por interés lo que acabamos de escuchar. ¿Sí? Que puedas tener un corazón que llegue a mantener una genuina y constante oración hacia Dios. Que sepas que lo mejor de nuestra vida está por comenzar. Ten esa expectativa que lo mejor de nosotros apenas va a empezar. Hay cosas muy raras en el mundo, ¿sí? Hay un montón de cosas que no han sido descubiertas. Hay un montón de cosas que no han sido hechas, que están reservadas para ti y para mí. Así como nosotros podemos ver en Segunda de Crónicas, les dejo de tarea, el 14, léanse el 14, el capítulo 14 y el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y lea usted cómo Josafat y Asa prevalecieron cuando se presentaron delante de Dios y le dijeron que tenían una impotencia, una ignorancia y una inutilidad. Ellos reconocieron esas tres cosas. Si tú y yo reconocemos eso delante de Dios, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Amén. ¿Recibieron? Amén. Yo sé que sí
Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor, que viene a tiempo y fuera de tiempo, mas nunca regresa a ti, Señor, sin hacer el efecto que tiene que hacer en nosotros. Amado Dios, te pido perdón una vez más por toda la congregación, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Te pido perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Nos hace falta orar más, nos hace falta más leer tu palabra. Y, Señor, nosotros somos el tipo de personas que nos gusta prometer muchas cosas, Señor. Pero vamos a luchar y vamos a tratar de que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos quebrante y nos dé la pauta a seguir leyendo tu palabra y a seguir orando. Si alguno de mis hermanos, oh Dios, necesita una doble porción de tu Espíritu, en esta hora te pido, Dios, que lo llenes, empápalo de tu gloria, de tu gracia, que ese aceite de unción caiga sobre su cabeza y que juntos, oh Dios, podamos ver tu mano poderosa. Si alguien viene enfermo o si alguien está enfermo en nuestra familia, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hagas un milagro, Dios. Padre, las niñas de Sheila, Señor, yo no sé, Señor, cómo la vas a hacer, oh Dios, pero tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Estoy convencido y estoy seguro de eso, Señor. Manda tu ángel de sanidad a la casa de Sheila, Señor. Limpia esa casa, Señor. Saca toda enfermedad de ese hogar, oh Dios. Y pon un espíritu nuevo, oh Dios. Pon un espíritu sanador en esa casa. Que cuando alguien llegue a ese hogar enfermo o con necesidad, sea sanado y sea llenado de tu presencia, Señor. Porque ella y Eduardo son tus hijos, Señor. Te pido, Dios, una doble porción de tu Espíritu, pero de ya, Señor, en esta hora mandamos la palabra en el nombre de Jesús, porque creemos que tú eres alguien fiel que nos ama y que nos bendice. Gracias por mis hermanos aquí presentes, gracias por mis hermanos en Pakistán, en Costa Rica, Veracruz y en el estado de Hidalgo, Señor. Bendícelos y derrama, oh Dios, de tu presencia. Y te doy gracias también, oh Dios, por los niños de Haití, Señor. Que puedan ir a la escuela, Señor, y puedan estudiar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.